Doctor Esteban Aliaga, académico de la Universidad Católica del Maule. Doctor en Ciencias Biomédicas. Control motor, obsesión y adicción. ¿Qué tienen en común? Particularmente en esta charla vamos a conversar acerca de los movimientos voluntarios, ¿no es cierto? Donde hay circuitos en la médula espinal que nos permiten un control más sofisticado que solamente los arcos reflejos. Luego, más arriba, hay circuitos en los núcleos del tronco que se sobreponen jerárquicamente, ¿no es cierto? E incluso también lo hacen durante el desarrollo a los circuitos de la médula espinal. Y después, la corteza cerebral que también se sobrepone a los otros sistemas, digamos, tanto funcionalmente como durante el desarrollo, ¿no es cierto? A medida que se desarrolla el sistema nervioso, aparece el control de la corteza cerebral y aparece el control voluntario. Además, existen unos sistemas de control indirectos, y que son grandes circuitos, ¿no es cierto? Uno de ellos es el cerebelo, muy conocido, que se conecta por un lado con los troncos encefálicos, pero una gran porción del cerebelo se conecta también con la corteza cerebral, conversa con la corteza cerebral, recibe información de la corteza cerebral y devuelve información a la corteza cerebral a través del tálamo. Y el otro sistema de control indirecto, que es el que más nos va a interesar en esta charla, son los ganglios basales, un circuito bastante complejo, que también tiene esta funcionalidad de recibir información de la corteza cerebral, procesarla a través de varias estructuras y devolver una especie de respuesta a la corteza cerebral también a través del tálamo. Aquí tenemos el tálamo funcionando como una especie de filtro en funciones motoras, ¿no es cierto? Más allá de las típicas funciones que se conocen del tálamo, que son de filtro sensorial. Aquí tiene otro papel. Este circuito, el de los ganglios basales, es muy importante y sobre todo en el desarrollo porque es lo que permite la aparición del movimiento motivado, del movimiento intencionado, del movimiento que tiene que ver con alcanzar un logro, alcanzar un objetivo. Y por lo tanto, permite que algunos patrones básicos de movimiento, como este reflejo prensil, que aparece ya en un bebé recién nacido, se vaya poniendo, ¿no es cierto?, al servicio de movimientos motivados, se vaya regulando y se vaya adecuando cada vez más al contexto, ¿no es cierto? Y durante el desarrollo uno ve claramente cómo los niños aprenden a manejar ese movimiento de prensión, ¿no es cierto?, para tomar cosas. Y aquí vemos cómo ese tomar cosas también va variando, porque no es lo mismo tomar un lápiz que tomar un vaso, que tomar un pincel, ¿sí? Y por lo tanto, los ganglios basales son muy importantes en esta función, ¿no es cierto?, de que el movimiento sea adecuado al contexto, sea el correcto. Anatómicamente, este circuito se basa en los ganglios basales, por eso se llama el circuito de los ganglios basales. Aquí tenemos un corte coronal donde aparecen algunos de ellos, ¿no es cierto? El caudado putamen, el núcleo subtalámico, tálamo también, pero no solamente funcionalmente son solamente los ganglios basales, sino que también participan otros núcleos como por ejemplo del mesencéfalo, ¿ya? La porción más superior del tronco encefálico, como la sustancia nigra. Funcionalmente, si nosotros graficamos cómo funciona esto, tenemos que el cuerpo estriado o el caudado putamen, ¿cierto? Tiene una gran cantidad de entradas de información desde la corteza cerebral, ¿no es cierto? Principalmente corteza motora, que envían aferencias excitatorias, glutamatérgicas a este cuerpo estriado, donde hay neuronas GABAérgicas que inhiben otras estructuras, como el globo pálido interno, ganglio basal, o la sustancia nigra, parte reticulada, ¿no es cierto? Núcleo mesencefálico, donde también hay neuronas GABAérgicas que proyectan hacia el tálamo, de manera que una excitación procedente de la corteza va a producir una excitación de las neuronas del cuerpo estriado. Ahí tenemos una excitación, aumenta su firing, pero ellas son negativas, por lo tanto inhiben, son GABAérgicas, son inhibitorias, inhiben globus pálido interno, sustancia nigra reticulada. Aquí vemos una bajada de activación de estas neuronas. Y como ellas son inhibitorias, bueno, va a haber menos inhibición en el tálamo y aquí vemos un salto en la activación del tálamo. Lo interesante en todo esto es que, consecuencia de ello, el tálamo envía aferencia excitatoria, activa su aferencia excitatoria hacia la corteza motora suplementaria. Uno de los blancos principales de los ganglios basales es la corteza motora suplementaria. Y lo interesante de esto es que aquí es donde nosotros guardamos los programas
programas motores aprendidos, aquellos programas motores que nosotros hacemos de manera voluntaria, pero que los hemos hecho muchas veces, ¿no es cierto? Incluso a veces a nosotros nos da la impresión de que son movimientos automáticos, pero no, son voluntarios, nuestro cerebro los decide y esta es la máquina que permite tomar esas decisiones, ¿no? Solamente que, en este caso, en vez de armar el movimiento desde cero, activamos un programa que ya está guardado. El cuerpo estriado, para hacer esto, tiene unas neuronas muy interesantes que se llaman neuronas espinosas de tamaño medio, ¿cierto? Son esas neuronas, aquí está una ampliación, tienen campos dendríticos muy grandes, llenos de estas espinas. Cuando yo veo una espina en una dendrita, son elementos postsinápticos, estas espinas de acá de la dendrita, que van a recibir sinapsis de un tipo muy particular, las sinapsis excitatorias. En este caso son las sinapsis excitatorias que vienen de la corteza. Y por lo tanto, esta neurona es muy interesante porque es una neurona chascona. ¿Qué significa eso? Cada vez que yo en un circuito encuentro una neurona de estas con muchas ramificaciones, que recibe muchas conexiones, que yo le puse el nombre de chascona, son las neuronas interesantes, porque son las neuronas que permiten integrar una gran cantidad de información y por lo tanto es ahí es donde está ocurriendo ese procesamiento que es interesante en términos de entender la función de ese circuito. Sin embargo, lo que yo les describí es esta vía que va por aquí, ¿no es cierto? Una vía bastante directa al tálamo, de hecho así se llama, pero hay otra vía, hay otro camino. Hay neuronas espinosas de tamaño medio también en el cuerpo estriado, otras, pero que generan una salida lateral, también son GABAérgicas, generan una salida que va hacia el globus pálido externo, donde también hay neuronas GABAérgicas que envían sus aferencias al núcleo subtalámico, ahí nos movemos al mesencéfalo, casi llegando al mesencéfalo, y estas neuronas, aquí hay neuronas glutamatérgicas que envían una excitación al globus pálido interno y a la sustancia nigra reticulada, ¿sí? Por lo tanto, si uno sigue estas aferencias, se da cuenta de que el efecto que tiene una vía finalmente sobre estas neuronas GABAérgicas que van al tálamo es opuesto por la otra vía. Depende de la vía que yo siga. Son dos vías contrapuestas, ¿no es cierto? Si yo sigo lo que es inhibición y yo sigo lo que es inhibición y excitación, finalmente me doy cuenta de que hay dos vías que su efecto va a ser contrapuesto finalmente en el tálamo, que es lo que nos interesa. A este circuito además, bueno, hasta ahí tenemos un sistema muy común en fisiología, en neurofisiología y en fisiología en general, que es el sistema de freno y acelerador, ¿no es cierto? Para controlar algo yo tengo una vía de activación y una vía de inhibición. Sin embargo, aquí falta otro componente para darle más sentido, y es el componente dopaminérgico. Este componente dopaminérgico viene del mesencéfalo, de la sustancia nigra compacta, ¿no es cierto? La sustancia nigra está acá y envía unas aferencias que van hacia adelante, llegan al caudado putamen, ¿no es cierto? Y si las dibujamos en nuestro esquema, acá están, de la sustancia nigra compacta, aquí la dibujé al ladito de la reticulada, pero esto es mesencéfalo, van al caudado putamen, al cuerpo estriado, ¿no es cierto? Y esta dopamina tiene un rol muy importante porque potencia esta vía que es la vía directa e inhibe esta vía que es la vía indirecta. Eso, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, con receptores distintos. Eso es muy habitual en neurotransmisores, tener distintos receptores y eso determina muchas veces efectos distintos en la célula. Por lo tanto, en esta vía, en estas neuronas que generan la vía directa, hay receptores de uno y la dopamina estimula, excita esa neurona. En la vía indirecta, hay receptores de dos y la dopamina inhibe a esas neuronas, ¿sí? El resultado de esto es que tenemos dos vías contrapuestas, ¿no es cierto? Pero la dopamina funciona como un diferenciador. Si yo tuviera dos vías contrapuestas y activo las dos, se anulan y esto no sirve de nada. Pero la dopamina es que da la diferencia. La dopamina nos va a permitir activar una e inhibir la otra y por lo tanto hacer una diferencia, ¿sí? Este sistema hace que finalmente el tálamo funcione como un filtro. Va a depender del balance de todas estas conexiones y muy importantemente del rol de la dopamina, ¿no es cierto? Que ese tálamo, ese filtro se abra y yo pueda disparar programas motores que están en la corteza suplementaria o que se cierre y yo evite disparar programas que están en la corteza motora suplementaria. Por lo tanto, tenemos un sistema como de puerta en el tálamo, ¿no es cierto? Donde hay una vía que dice sí, la vía directa, estimulada por la dopamina, y hay una vía que dice no, la vía indirecta y que es inhibida por la dopamina. Ese sistema de regulación
ha permitido, cuando se entendió este sistema, permitió entender muchas alteraciones motoras. Una de las más clásicas es Parkinson, ¿no es cierto? Donde todos conocemos, ¿no es cierto?, que hay una serie de signos muy característicos, ¿no es cierto?, entre ellas el temblor, la postura, pero lo más importante en Parkinson, lo más terrible en Parkinson, es que el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que avanza hacia una parálisis absoluta de los movimientos voluntarios, ¿sí? Independientemente de la causa, pueden haber causas genéticas, traumas, golpes, ¿no es cierto? O la más habitual asociada al envejecimiento. Pero en todos los casos avanza hacia una parálisis de los movimientos voluntarios. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si nosotros vamos a mirar esta parte debajo de los síntomas, ¿no es cierto? Vamos a mirar la fisiopatología de la enfermedad, nos damos cuenta que hay una alteración funcional en este circuito que estamos mencionando, que se debe a una alteración celular. ¿Cuál es esa alteración? Se mueren las neuronas dopaminérgicas, por lo tanto pierdo, y aquí viene la alteración del sistema, pierdo la estimulación de la vía directa, pierdo la inhibición de la vía indirecta y por lo tanto se me escapa, aumenta. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Que esta vía no estimula los movimientos y la vía indirecta, principalmente el núcleo subtalámico, ¿no es cierto? Este núcleo que está antes de que empecemos el mesencéfalo, justo antes, se vuelve loco. Está sobreactivado, ¿no es cierto? Envía mucho glutamato a estas neuronas inhibitorias, el tálamo se inunda de GABA, y eso explica perfectamente, ¿no es cierto?, este síntoma mayor, este signo mayor en Parkinson, que es la falta, la dificultad, primero la lentitud, primero, ¿no es cierto?, la dificultad en los movimientos, pero finalmente la falta de movimientos voluntarios. Bueno, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, el EDOPA es como recuperar, apunta directamente a recuperar los niveles de dopamina en el cuerpo estriado, ¿cierto? Y eso es lo que se hace normalmente y funciona durante un tiempo. Otra enfermedad que también es muy bien explicada por este sistema de control es la enfermedad de Huntington, que es literalmente lo opuesto. Esta es una enfermedad genética en que aparecen movimientos involuntarios, incontrolados, ¿no? Y además cursa hacia una demencia. En este caso, ¿qué pasa? En este caso se afecta otro lugar de este circuito. En este caso es el cuerpo estriado, las neuronas espinosas de tamaño medio, estas neuronas chasconas, se empiezan a morir, hay neurodegeneración, ¿cierto? Las razones de eso es para otra charla, pero se empiezan a morir estas neuronas espinosas de tamaño medio que generan la vía indirecta. Las otras, las que generan la vía directa, se mantienen, ¿sí? Por lo tanto, esto se mantiene. Sin embargo, esta vía inhibitoria empieza a disminuir, el núcleo subtalámico se llena de inhibidor de GABA, ¿no es cierto? En este caso es absolutamente lo contrario, se duerme, no estimula estas regiones, ¿no es cierto? Y por lo tanto no hay GABA llegando al tálamo, no hay un controlador negativo. Y eso significa que el tálamo excita demasiado a la corteza suplementaria. Y eso explica por qué se escapan movimientos, ¿sí? Y la relación que yo veo son movimientos involuntarios. En este caso es porque se escapan, porque no los puede controlar. Si uno observa esos movimientos, probablemente serían movimientos que nosotros haríamos dentro de un contexto de movimientos voluntarios. Ahora, una cosa importante que se descubrió después, ¿no es cierto?, del papel motor de los ganglios basales, es que tienen que ver con la formación de hábitos, ¿no es cierto? Permiten disparar programas motores que están almacenados. Bueno, los hábitos son el ejemplo clásico de un programa motor que tenemos almacenado y que no inventamos cada vez que lo hacemos, sino que simplemente controlamos si lo disparamos o no lo disparamos, ¿no? Es lo que nos permite formar hábitos, ¿no es cierto?, como lavarnos los dientes, lavarnos las manos, fumar, etcétera. Y por lo tanto, no resultó muy raro cuando se fue a investigar otras áreas a donde llegaban los ganglios basales, y en esas otras áreas se encontró que había muchas áreas de la corteza prefrontal, áreas que tienen que ver con el control de nuestra conducta, no solamente con nuestro control motor, ¿sí? Conducta que se expresa a través de actos motores, ¿sí? Y se descubrió entonces que tienen que ver con conducta que van más allá de los hábitos incluso, ¿cierto? Y ese es el papel en las obsesiones. Hay una alteración, ¿no es cierto?, característica donde se encuentran obsesiones, que es el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no es cierto?, donde las personas repiten ciertas conductas de manera compulsiva, de manera obsesiva, ¿sí? Aquí hay una discusión si ese tipo de signos se clasifican en tres
grupos o en 5 grupos, pero vamos a quedarnos con el más simple, que son 3 grupos, ¿no es cierto? Si uno reúne los pacientes que tienen TOC, se va a dar cuenta que muchos de ellos coinciden en que tienen conductas que tienen que ver con esto del lavado, ¿no es cierto? Y que además no son solamente las conductas, sino que son los pensamientos, es el contexto. Estas personas son muy preocupadas por la higiene, se lavan, limpian todo. Entonces, por eso decimos que son un clúster de signos, no solo el lavado. Otros caen en el clúster del check-in, del chequeo, ¿no es cierto? Los que cierran las puertas, los que apagan las luces, los que revisan 2 o 3 veces, digamos, lo que han hecho hace un rato. Y que también son conductas que van asociadas a un contexto, ¿no? Y por último, el tercer clúster, donde hay mucho acuerdo, es el de almacenar, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el síndrome de Diógenes, ¿no es cierto? Que cae dentro del TOC, no sé, es un tipo de TOC, ¿no es cierto? Y aquí la conducta que se repite es la de almacenar a un grado tal, digamos, que finalmente termina siendo hasta incluso peligroso para la persona. ¿Mm? Si uno observa esas conductas y se fija precisamente en los contextos en los que se mueven esas conductas, se da cuenta que muchos de nosotros tenemos esas conductas, solo que no las hacemos de manera obsesiva, y muchos animales también tienen ese tipo de conductas, ¿no es cierto? Si yo pongo unos ratoncitos, ¿no es cierto?, en su caja casa con unas bolitas de cristal, al rato ese ratoncito las va a esconder, ¿no es cierto? Todos los que tenemos perros sabemos que los perros a veces esconden cosas. Eso tiene que ver con una conducta, es una conducta que está puesta ahí evolutivamente porque es buena, ha sido buena para la sobrevivencia, que es, por ejemplo, la de almacenar algo, la de guardar algo para después. Las conductas de limpieza, también, quien tenga hámster sabe perfectamente, ¿no es cierto?, que pasan gran parte del tiempo limpiándose, la limpieza, ¿sí? Y las conductas de vigilancia. También nosotros y los animales expresamos conductas de vigilancia cada cierto tiempo. Es decir, las conductas que vemos en esta alteración son conductas normales. La conducta no es lo anormal. Lo que es anormal es la repetición, ¿sí? Y de un tipo de conductas muy particulares. Son conductas que nosotros podemos asociar perfectamente a la sobrevivencia. ¿Ah? Aparentemente son conductas que están grabadas en nuestro cerebro desde hace millones de años, digamos, porque son conductas que permiten la sobrevivencia, ¿no? Y por eso las compartimos con otros animales. En este tipo de alteración, en el síndrome obsesivo compulsivo, se descubrió primero por imágenes cerebrales, ¿no es cierto?, que habían alteraciones de funcionamiento, una actividad normalmente alta en este caso, en corteza frontal y regiones subcorticales. Luego, y ayudado por una cosa que fue un poco azarosa, ¿no es cierto?, se encontró que unos fármacos que se usan en otro contexto para la depresión, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, lograban, ¿no es cierto?, aliviar los signos en estos pacientes y se dieron cuenta que cuando eso ocurría, esta actividad anormal, esto fue casi como un control del concepto, ¿no? Esta actividad anormal se reducía. Ahora, estos experimentos lograron identificar un circuito alterado y resultó ser un circuito entre la corteza, el cuerpo estriado y el tálamo, y de vuelta a la corteza, es decir, el mismo tipo de circuito que habíamos ya visto anteriormente, que hemos visto anteriormente, ¿sí? Este es uno de los primeros papers donde aparece este circuito. Si ustedes se fijan, aquí está el caudado, globus pálido interno, sustancia negra, con algunos nombres, el tálamo, una nueva conexión de vuelta hacia la corteza. Si ustedes se fijan, es muy parecido, ¿no es cierto? Y eso ha generado hoy en día y de hecho, antes de cambiarla, los receptores de uno y de 2 también regulando diferencialmente una vía directa y una vía indirecta. Es decir, es prácticamente el mismo circuito. Y de hecho, hoy en día se sabe o se acepta que tenemos circuitos paralelos, ¿no es cierto? Este circuito que describimos de la vía directa e indirecta, tenemos circuitos paralelos regulando no solo el control motor, sino que también nuestras conductas. Lo que se ha podido descubrir después, en relación, digamos, ya teniendo este modelo en mente y investigando este modelo, es que efectivamente en el TOC lo que parece estar pasando es que hay una conexión particular que es deficiente, es una conexión que va de vuelta desde la corteza al cuerpo estriado, podríamos decir la conexión que le avisa al cuerpo estriado que, que la conducta, en este caso que teníamos que hacer, ya la hicimos y por lo tanto no tenemos que repetirla. Entonces, esa retroalimentación de vuelta es la que parece ser deficiente y esto hace que las personas repitan esa conducta, ¿no? Y por lo tanto es una alteración, se sospecha incluso que hay factores del desarrollo que afectan esto, no es una enfermedad que aparece de la nada, una alteración que aparece de la nada,
¿no es cierto? Este circuito biológico que está detrás del TOC, ¿no es cierto? Incluso ahora se puede estudiar en animales de laboratorio. Estos son unos ratoncitos que tienen una mutación en un gen que se llama SAPAP y tienen la obsesión de limpiarse, la obsesión de hacer grooming, se llaman los ratones, y es limpiarse, y cuando se limpian es tan obsesivo el movimiento que se sacan el pelo de la cabeza. Si ustedes se fijan, tienen una calvicie ahí tipo fraile, y eso precisamente por la obsesión de la limpieza. Y estos animalitos, ¿no es cierto?, están siendo utilizados ahora para entender este circuito y entender cómo podríamos, ¿no es cierto?, de alguna manera reparar, ¿no? Y uno de los experimentos interesantes que se ha hecho con este animalito es que se ha demostrado bastante bien que el problema no está en el inicio de la conducta, sino que está en no poder detener la repetición de la conducta. Esto es un experimento, lo voy a explicar de una manera muy simple, en que básicamente se induce la limpieza en el ratoncito, y aquí se ve como el ratón normal, el que no es mutante, inicia la limpieza, pero después de cierto tiempo la disminuye. Es capaz de hay un control de esa conducta. Y en cambio, el animalito que tiene esta mutación y que es un gen que se expresa en este circuito, inicia la conducta de la misma manera que el otro, por lo tanto no hay un problema de inicio de conducta, sino que simplemente no lo puede detener, ¿no? Y lo sigue haciendo durante mucho más tiempo. ¿Mm? El experimento es un poco más complicado en realidad, pero eso es como la conclusión que nos interesa en ese caso. Incluso también se ha podido ver que este circuito está relacionado en otro tipo o en otra alteración que se parece mucho al TOC, que el TOC es parte de esto, que es el síndrome de la Tourette, ¿no es cierto? Donde hay TOC y hay otras alteraciones además adicionales. Aparentemente el circuito es el mismo, no es algo muy distinto por lo tanto. Ahora, una vez entendido esto, también se ha visto en experimentos que los ganglios basales no solamente tienen que ver con los hábitos y las compulsiones, sino que incluso van más allá en su papel. Y aquí es donde aparece el papel que podrían tener en la adicción, que es bastante nuevo, por lo menos, a lo mejor científicamente no tan nuevo, pero para el público en general yo sé que es bastante nuevo. Y es que en la adicción nosotros nos encontramos con un problema. ¿Y el problema cuál es? El verdadero problema. El problema es que en una adicción siempre se empieza con un uso recreativo, muchas veces azaroso, ¿no es cierto?, que activa el sistema de la recompensa, activa nuestras emociones, la amígdala, el accumbens, ¿no es cierto?, son los núcleos que tienen que ver con eso. Pero ese uso recreativo en algún momento se transforma en una conducta de búsqueda compulsiva, en una conducta patológica de búsqueda compulsiva, ¿ya? En una situación en la cual ese cerebro, y eso está muy bien demostrado, de hecho ya no disfruta de esa droga, pero no puede dejar de consumir esa droga, ¿no? Los adictos no disfrutan la droga, sino que simplemente es que no pueden dejar de consumir esa droga. Aparentemente el problema aquí es que hay una primera etapa que tiene que ver con esta activación emocional límbica, donde la conducta del sujeto es una conducta objetivo dirigida, ¿no es cierto? Hay un aprendizaje de que pasa algo con esa droga y la persona busca, ¿no es cierto?, esa recompensa que es desencadenada por la droga. Sin embargo, esa primera etapa, cuyo resultado es influenciado por el valor del resultado, ¿no es cierto? El hecho que yo repita esa conducta es influenciado por el valor del resultado. Cuando yo hago una conducta, ¿no es cierto?, mi cerebro se fija si logré lo que quería lograr, y si lo logré, lo repito, ¿cierto? Si no lo logré, no lo repito, ¿sí? Ese es un cerebro que funciona bien, es un cerebro que funciona bajo la conducta objetivo dirigida. Yo hago mis conductas para obtener algo, y si lo obtengo, lo repito, es porque fue lo correcto, ¿no es cierto? Pero si no lo obtengo, ya no lo repito. Sin embargo, en la drogadicción hay una segunda etapa, que es el verdadero problema de la adicción, en que ya no hay una conducta objetivo dirigida, hay una especie de reacción automática de asociación estímulo-respuesta, que es lo que pasa en los hábitos, y eso no es influenciado por el resultado. Una vez que nuestro cerebro transformó una conducta objetivo y dirigida a una conducta de hábito, nuestro cerebro ya no verifica si estamos logrando lo que queremos o no, ¿sí? Nuestro cerebro decidió, lo hicimos tantas veces, que debe ser bueno, y decidió que es bueno y decidió repetirlo automáticamente, ¿sí? Una conducta cambió de ser una conducta consciente a ser una conducta de hábito, ¿sí? Y en ese caso,
En la drogadicción lo que pasa es que se transforma en un hábito que es además un hábito compulsivo. Ahora, el problema de esto es cómo estudiamos este fenómeno. A una persona se le ocurrió, bueno, lo que pasa en la drogadicción es que una persona conoce la droga y después inicia un camino en el cual busca esa droga, ¿sí? Hay un fenómeno de aprendizaje en la drogadicción. Y para poder estudiarlo en animales de laboratorio, lo que hizo es este protocolo, un protocolo de condicionamiento operante. Esto es un tipo de aprendizaje, ¿no? Y hay una etapa de entrenamiento, ¿no es cierto?, en que el animalito aprieta una tecla, ¿no es cierto?, y recibe una recompensa. Pero luego hay otra etapa en que tiene que hacer otra cosa. Hay otra tecla que al apretarla habilita una cajita donde está la tecla para tomar la droga, ¿no? Esto lo que quiere simular es la conducta de búsqueda de droga. Yo tengo que hacer algo, ¿no es cierto?, que me va a permitir el acceso a la droga. No es el acceso directo. Es lo que pasa en los humanos. El acceso no es directo, ¿no es cierto? Los drogadictos tienen toda una conducta que finalmente se transforma en una especie de ritual para acceder a la droga, ¿sí? Entonces, para estudiar ese fenómeno más complejo cognitivamente que solo el acceso directo, se inventó, ¿no es cierto? Este autor inventó este protocolo, y lo interesante es que después hacía un test, ¿no es cierto? Un test que básicamente es medir las ansias con que el ratoncito busca la droga, aprieta la tecla. Y con ese protocolo se logró estudiar este fenómeno, ¿no? Este paper es un paper muy interesante, en que se muestra cómo cambia la conducta desde una conducta objetivo dirigida a un hábito de búsqueda, en este caso en la droga cocaína, después de una experiencia prolongada en los animales, que es lo que pasa en los drogadictos, ¿no? Este protocolo es un poco complejo, pero voy a tratar de simplificarlo. Lo primero que se hace es un protocolo de autoadministración, ¿no es cierto?, donde el animalito conoce la droga, ¿no? Sabe que se da cuenta, hace una asociación en que apretando tal tecla, ¿no es cierto?, llega la recompensa. Pero luego se hace un protocolo de búsqueda en que se le pone la tarea de que tiene que hacer algo para lograr el acceso, ¿no es cierto?, a la droga. Luego de eso se hace una devaluación. ¿Qué significa esto? Se pone la tecla que da el acceso a la droga, pero en este caso no funciona, ¿sí? En este caso no funciona, no hay droga. Por lo tanto, un cerebro que dirige sus conductas de manera objetivo dirigida se da cuenta que lo que está haciendo no logra un objetivo y por lo tanto disminuye lo que hace. Y ahí se hace un test de con cuánta ansia, ¿no es cierto?, que son las veces, es una medida de cómo buscan la droga, y se hace un test uno y después se hace una revalorización. ¿Qué significa esto? Ahora de nuevo la tecla funciona, ¿no es cierto? Cuando aprieta, aparece el acceso, toma la droga, ¿no es cierto?, y tiene el efecto de la droga. Se hace unas cuantas veces y luego se vuelve a hacer el test de las ansias, ¿sí? ¿Qué es lo que uno espera, ¿no es cierto? Después de haber conocido la autoadministración, después de haber tenido unos eventos de búsqueda, uno debiera esperar, ¿no es cierto? Uno debiera esperar que la devaluación disminuya las ansias con que se busca la droga, ¿sí? Y luego al revalorizarla sería nuestro control, ¿no es cierto? Debería ser mayor, ¿no? Y es lo que pasa acá. Estas son, digamos que es la búsqueda de la droga. Entonces, en el test 2 uno debiera tener más búsqueda, más ansias de búsqueda, que en el test uno debería verse así, ¿no es cierto? El test 2 es más grande que el test uno. Pero miren lo interesante. Ese protocolo que ya hemos explicado, esta parte de la conducta, esta parte de la conducta de búsqueda de la droga, yo puedo hacer que el animalito lo haga unas cuantas veces, unas pocas veces, o puedo hacer que lo haga muchas veces. El protocolo es exactamente lo mismo, solo que las experiencias de búsqueda de droga aquí son muchas más, son 36 sesiones más. Luego, aquí mi control va a ser el protocolo corto, ¿no es cierto? Mi protocolo corto, yo ya decía, este test tiene un valor pequeño y luego de la revalorización, el test tiene un valor alto, ¿sí? Sin embargo, cuando se hace el protocolo largo, al hacer la devaluación y observar la conducta es alta, al hacer la revalorización y observar la conducta es igualmente alta. ¿Cómo puedo resumir esto? Que si yo lo hago pocas veces, si la conducta de búsqueda se repite pocas veces, una limpieza de drogas puede tener efecto, ¿sí? Pero si yo
lo hago muchas veces, una limpieza de drogas ya no tiene efecto. Ahí es donde está ocurriendo este cambio. Inicialmente, si son solo pocas veces, ese cerebro todavía dirige sus conductas de manera objetivo dirigida. Todavía puede darse cuenta y puede retroceder. Todavía puede, ¿no es cierto?, darse cuenta que si no obtengo lo que quiero, entonces no tengo por qué seguir repitiendo la conducta. En el segundo protocolo, en que las veces de búsqueda de drogas son mucho más numerosas, bueno, ese cerebro ya pasó al otro estado, pasó a ese estado en que la conducta de búsqueda se transformó en un hábito compulsivo y por lo tanto, aunque yo no encuentre el objetivo, aunque yo no me sienta bien consumiendo la droga, ese cerebro sigue buscando la droga y sigue consumiendo droga, ¿sí? Espero que se entienda esto. ¿Por qué? Porque cuando estos mismos autores, cuando fueron a mirar cuál es el mecanismo neurobiológico que produce este cambio, ¿no es cierto? Para ponerlo en términos más entendibles, este cambio desde un camino a la drogadicción que es reversible a un camino a la drogadicción que ya no es reversible. Básicamente, si lo ponemos en palabras simples, eso es. El mecanismo neurobiológico que produce esta diferencia, bueno, se dieron cuenta de que si ellos inhiben, aquí ponen un inhibidor de la actividad del cuerpo estriado, del caudoputamen, el núcleo central de los ganglios basales, bueno, si hacen eso, vuelve a ser reversible, ¿no es cierto? Aquí estas dos cosas que eran iguales, ahora veo la diferencia como al principio, ¿sí? Es decir, para que pase esto, yo necesito que estén funcionando los ganglios basales, que eso es un circuito que clásicamente no tiene nada que ver con la recompensa. Dirige mis movimientos voluntarios, controla mis conductas, ¿sí? Bueno, también controla estas conductas, también controla este traspaso, este cambio de manera de funcionar de nuestro cerebro en relación a este estímulo, ¿no es cierto?, que es la droga. Y por lo tanto, ¿qué nos dice esto? Nos dice que lo podemos poner, este protocolo, yo lo encuentro muy parecido a la realidad que pasa en un drogadicto, ¿no es cierto? Que hay una primera prueba que muchas veces es al azar, ¿no es cierto? Es inducida por los compañeros, a veces los vendedores de droga regalan droga fuera de los colegios, ahora a unas cuantas cuadras, no pueden estar tan cerca, pero regalan droga precisamente para este inicio, ¿no? Algunos de ellos, de los que probaron como recreación, bueno, luego van a empezar a buscar. Algunos van a buscar pocas veces y van a encontrar otra cosa que hacer en la vida. Otros van a buscar muchas veces, ¿sí? Los que buscan muchas veces, bueno, son los que probablemente van a entrar en este camino trágico, ¿no es cierto? En que van a haber intentos de devaluar el valor, ¿no es cierto?, de la droga con tratamientos, pero después van a volver a ver una revalorización, una recaída, ¿no es cierto? Y finalmente ese es un camino que todos sabemos dónde termina, ¿no es cierto? Y la única diferencia es esto, ¿no? Según esto, nos está diciendo que los ganglios basales, cuando yo logro que los ganglios basales, ¿no? Y, ojo, no es fácil, yo tengo que repetirlo varias veces, pero cuando logro que los ganglios basales transformen esta conducta en un hábito compulsivo, bueno, las posibilidades de volver atrás son mucho menores de si es que estas pruebas fueron pocas, ¿no es cierto? Y donde todavía es una conducta manejable. ¿Sí? Ahora, la mejor forma es ni siquiera entrar ahí, ¿no es cierto? La mejor forma es ni siquiera empezar este camino, obviamente, ¿sí? Sí, pero los que entran, bueno, aquí hay una diferencia, ¿no? Y hay una diferencia que finalmente tiene un impacto muy importante en la vida de esta persona y de su familia. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos podido ver? Voy a ver si me ajusté bien sí, súper bien en el tiempo. ¿Qué es lo que hemos podido ver aquí? Que parece haber en el modo de funcionar de nuestro cerebro, parece haber un continuo en los mecanismos y parece haber una sobreposición en las regiones, los circuitos cerebrales, que tienen que ver, por una parte, con el control de nuestros movimientos voluntarios, por otra parte, con los movimientos aprendidos, ¿no es cierto? Cuando esos movimientos se transforman en movimientos aprendidos y que yo los almaceno y simplemente controlo si los saco o no los saco, siguen siendo voluntarios, ¿no? Solo que a veces a nosotros nos da la impresión de que son más automáticos. Y claro, cuando son hábitos, ahí, ¿cierto? Es cuando nosotros tenemos esa conciencia de que sí, es automático, pero parece haber un continuo también en los mecanismos neurobiológicos que después permiten, ¿no es cierto?, o producen las compulsiones, las obsesiones en el TOC,
¿no? Y en otros desórdenes como el síndrome de la Tourette. Y también un continuo con lo que pasa en las adicciones, ¿no es cierto? Hoy en día, desde el punto de vista neurobiológico, ¿no es cierto? Haciéndose muy claro que existe este continuo, y eso hace que surjan muchas preguntas interesantes desde el punto de vista de la investigación, por un lado, y también desde el punto de vista de qué implicancia, ¿no es cierto?, podemos nosotros sacar y podemos nosotros aprovechar en términos clínicos. Perfecto. Muy interesante el tema y bueno, en realidad las investigaciones son desde hace algunos años atrás, pero de todas maneras son muy aplicables a lo que ocurre en las personas que son adictas. Sí, Ujú. sí, sí. Las investigaciones que tú presentaste, Esteban, son todas hechas en ratas, ¿no? ¿O alguna de ellas las han Claro, los trasladado que a humanos? aparecen aquí como experimentales son hechas en rata o ratón. Ya. Es parecido, pero no es lo mismo. Y cuando hablan de compulsión, efectivamente, ¿cómo se puede definir esa etapa en, durante el proceso de... De la misma manera que se define en los humanos, una compulsión, ¿no es cierto? Es algo que yo no puedo evitar, ¿no? Esa es la definición. Entonces, en esos ratoncitos que tenían esa mutación SAPAP, tú ves que es una compulsión porque ellos se limpian tanto el pelo que terminan sacándose el pelo, ¿sí? Y no pueden evitar y es lo mismo, esa conducta, y es lo mismo que